Hoy vamos a tener una conferencia breve acerca de terapia sistémica en casos de violencia familiar. Agradecer al grupo CEDEC, los pueden buscar como CEDEC, CEDECC, en las redes, en Facebook, para que se enteren de los demás cursos. Comentarles que igual hay diferentes puntos que vamos a tratar el día de hoy previamente, en tanto en la utilización de la terapia sistémica como un referente importante, ¿no? Cuando nosotros tocamos el tema de familia, que para nosotros este punto conlleva a que podamos entender, ¿no? Un poco más acerca de cómo ver la casuística, los temas de los casos, en interpretación, los temas en sí de cómo en realidad ahora en la violencia han llegado otros temas, ¿no? De diferente índole. Vamos a tocar un poco acerca de la terapia familiar, un poco acerca de cómo es la vivencia a través del proceso, ¿no? De la misma problemática y sobre todo cómo esto se lleva a través de la triangulación, coalición y diferentes enfoques que pueden ayudarnos con técnicas diferidas a ver cómo podríamos intervenir cada una de estas partes, ¿no? Si igual usted tiene algún tipo de pregunta o duda, la pueden hacer mientras que iniciamos el diálogo, no hay ningún problema. Lo importante es acá poder comunicarnos entre todos para tener un mejor auge de lo que estamos interactuando y enriquecernos, ¿no? El día de hoy. Bien, entonces, mientras vamos trabajando ello, vamos a tocar acerca un punto muy importante, ¿qué es lo que es la terapia familiar? Cuando nosotros hablamos de la terapia familiar, nosotros tocamos un tema muy importante, ya que venimos hablando acerca de cómo ha sido la trascendencia de la misma terapia, ¿no? ¿Cómo se basa la terapia familiar? En sí, se tocó en una consideración que la psicoterapia que se realizaba a nivel individual, ya sea por los psicoanalistas, tocaba hasta un punto de referencia de los años 50-52, que tuvo un auge después de la Segunda Guerra Mundial. Se tocó la interacción acerca de cómo abordar en sí los problemas de las personas que habían sido afectadas, ya sea que hubo una investigación muy necesaria para lo que es el patógeno, lo psicopático, lo psicopatológico en sí. Pero si tomamos como referencia a ello, también nosotros podríamos entrar a un mundo diferente, ¿no? Acerca de qué es lo que realmente el paciente necesitaba. Cuando nosotros vemos una interacción de lo que el paciente quiere y lo que necesita desarrollar en una terapia. Ahora, para esto nos ponemos a iluminir, ¿no? Cuando nosotros hablamos también de la violencia, ¿cómo esto podremos reflejarlo en un ámbito de la violencia? En principio tendríamos que tener un esquema más marcado acerca de cuál es la verdadera relación del paciente identificado, o sea, la problemática, la persona que está abordándose todos los problemas de la familia, paciente identificado, y sobre todo, cómo es la dirección de afectación de la familia como tal, lo cual lo vamos a ver también en un proceso clave que va a ser también por etapas. Cada tipo de sesión tiene que ser planificada. Si nosotros no tenemos una planificación en auge de ello, ¿cómo podríamos realizar una terapia mucho más efectiva? Ahí habría la duda, ¿cierto? Entonces, para esto nosotros vamos a planificar, vamos a entender un poco más en cuenta qué es lo que nosotros referimos a la terapia familiar en estos casos de violencia. Para ello vamos a ver un poco de cómo se inicia esta índole. Si es bien que nosotros tenemos una sesión, la terapia sistémica se basa en tres bases elementales: teoría general de los sistemas de Bomberton Lanfley, teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick y la cibernética de Norbert Wiener. Cada una de esas partes nos ayuda a entender un poco cómo poder afrontar, ¿no? O confrontar, más bien dicho, el ámbito familiar, antes de ver la causal de la violencia como base específica. La teoría general de los sistemas, que nos habla de que toda persona pertenece a una familia y que cada movimiento de intervención va a ayudar a que la familia también mejore, porque si una persona en el sistema cambia, todos cambian, ¿vale? Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tú me dices, no, Héctor, pero ¿sabes en un caso de violencia cómo podría ser? Primero también tenemos que ver cómo ha suscitado la historia clínica de la persona, cómo ha sido la forma de sobrellevar todo este ámbito de la violencia, ¿no? Como ustedes saben, hay situaciones de alerta, situaciones de violencia misma efectuada y la situación
de la reiteración, de la disculpa y volver a caer en una circunstancia de violencia. Pero cuando nosotros lo vamos a trabajar en familia, cambia un poco la didáctica porque tenemos que conocer cómo ha sido la historia de la familia para que la paciente o el paciente llegue a este punto en el cual necesite saber, ¿no? ¿Por qué está actuando como está actuando? ¿Por qué deja que de repente esta sintomatología de dependencia, dolor, tristeza o cambio esté subyugada, ¿no? A lo que puede confrontar el mundo, ya sea por una índole, qué sé yo, doméstica, económica, psicológica u otros procederes. Tenemos que entender cómo ha sido ese funcionamiento y cómo esta persona víctima, entre comillas víctima, vamos a llamarla, derivarla ahora, eh, ha podido sostener esta figura de victimización o no tener los recursos necesarios para poder confrontar el tema, ¿vale? Entonces, cómo esta persona se siente dentro de su familia nos va a ayudar a identificar qué es lo que podemos realizar, qué es lo que podemos decidir y hacer en tanto como nuestra función a nivel psicológico. Eso con la teoría general de los sistemas de Bombertan-Lanfrey. Cada interrelación de cada persona hace que la persona pueda crecer. Una persona en sus relaciones interpersonales quiere decir que va a tener un rigor de fuerza, de personalidad y es muy necesaria la, ¿cómo decirlo? Individualización, la independencia de la persona para que ésta pueda confrontar diversos episodios, ¿no? Depresivos que puede tener en el futuro por una causal de amor, por una causal de sufrimiento, por una, qué sé yo, un tema en el cual no puede sobresalir. La mayoría de los casos en pandemia, bajo mi experiencia, les comento que son entre estrés agudo, depresión leve, moderada y algún que otro caso de estrés postraumático, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, viene al centro de salud donde yo trabajo. Pero de vez en cuando también atendemos los casos judiciales y a nivel de violencia. Para ello, si ustedes trabajan en el MINSA, en el E-Salud, la DIRIS, ustedes saben que hay un protocolo de intervención. ¿Sí? El protocolo de intervención del MINSA que nos dice que primero se hace un tamizaje en salud mental, el cual ahora ha cambiado, ha enviado un manual siempre con codificación y esto vamos a poder aplicar de repente un test como el BIF, si es un caso de violencia y lo marcamos, ¿no? 99.402.03. Perdón, 96.150.03. Tamizaje en salud mental en violencia. Igual lo voy a escribir por si acaso, ¿ya? Cuando nosotros hacemos esta codificación es porque estamos haciendo un tamizaje basado en la violencia, tomando como perspectiva el diálogo del paciente. Ahora, luego de ello va a suscitar el tema de las sesiones individuales, que son 6 que damos como base en psicología, y luego se va a tratar, dependiendo del caso, en una sesión de familia, ¿vale? Ahora, eso es por un lado de intervención tipo de MINSA, salud, tal vez en un centro comunitario, que por ahí la misma perspectiva es casi parecida a la misma, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a tocar familia, vamos a entrever toda la interacción de la historia para que hace que esta persona se integre o no a poder también hablar y expresar lo suscitado. Tendremos que ver cómo es la estructura de la familia. Hay varios tipos de familia, pero sobre todo, la estructura de la familia refiere a quién tiene la mayor responsabilidad en la casa. Tendríamos que ver también el tipo de rol, el tipo de equilibrio, el tipo de orden en el cual la persona se encuentra para manifestar ayuda, para manifestar un punto de apoyo o para querer huir. Acuérdense que ante el miedo tenemos 3 directivas: atacar, huida y inquietud, ¿no? Estar inhibidos, que no podemos reaccionar, la parálisis. Entonces, viendo acá esta perspectiva, nosotros vamos a ver la estructura del sistema de la familia. Teniendo una base de la estructura del sistema de la familia, nosotros podemos adentrarnos un poco a la planificación en la cual se puede tener en cuenta la participación de todo, previo teniendo un diagnóstico de la situación anticipada. Porque si yo voy a trabajar solamente con la situación de violencia, en este caso presentándolo, yo me pondría a decir, pero no sé la causal del diagnóstico psicológico de la víctima, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a poder hacer una sesión si yo no tengo el diagnóstico ya definido? Entonces, como prerequisito, tendría que tomar en cuenta unas sesiones previas para que yo pueda clasificar y tener en cuenta esta relación entre lo que el paciente está como diagnóstico y cómo lo va a hacer.
Eso a nivel psicológico, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener una metodología, una estrategia en la cual todo eso va a formar un proyecto de intervención o una planificación de intervención. Y lo que nosotros vamos a querer acá es que la persona también encuentre no solamente un sostén de apoyo individual, sino que la familia pueda nutrir. Eso se llama familia nutridora. En otros casos, la familia puede tener diferentes patologías, ya sea por un tipo de familia aglutinada, que solamente son entre ellos, no dejan escapar a los demás, sino que todo lo que dice la familia está bien, 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 todo lo que dice el resto está mal. ¿Sí? O familia dispersa, que cada quien hace lo que sea por su lado, no hay límites, entonces yo me podría reflexionar, ¿no? ¿Cómo esta paciente o este paciente ha podido con toda esta situación, ya que ha sido un poco más difícil, ¿no? De la interacción. Si bien tiene problemas en la familia que hacen que no pueda sostener un tipo de recurso interno para poder mejorar, entonces, ¿cómo yo podría animarla, no? Todo el concepto de la familia siempre tiene que cambiar para que el paciente se regenere, para que el paciente esté mejor. Si es que una persona en la familia que vive en la casa no da un apoyo tan ambidono, o sea, no podríamos hablar de una recuperación tan completa. A eso es lo que voy, que siempre tenemos que tocar todos los puntos de las personas que integran el hogar y que están vivenciando ahí mismo cómo esta persona también es su reacción ante el tema y cómo ha sido la reacción emocional y la respuesta de la familia ante ver esta situación de la paciente o el paciente violentado. Considerando ello, vamos a tener diferentes puntos de violencia. Yo sé que se conoce más la física, la psicológica, la económica y la sexual, pero tenemos diferentes tipos de violencia como tal cuando hablamos de una patología, cuando hablamos de una situación en la cual sí vamos a definir la violencia. Entonces, violencia psicológica, física, sexual, económica, está bien. Violencia contra los niños, acá también tenemos dos puntos. Yo quisiera saber si ustedes también ven este caso de pedofilia, ¿sí? Y pederastra. ¿Cuál es la diferencia entre la pedofilia y ser un pedófilo y ser un pederasta? A ver, no sé si alguno me pudiera dar un comentario o no lo saben, me gustaría que me lo dijeran por un mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre ser un pedófilo y un pederasta? ¿Quién lo sabe? A ver. Si no, yo se los comento, pero me gustaría saber también qué es lo que tienen ustedes como conocimiento de ello. Bueno, parece que nadie se anima a participar. Pedofilia, gusto a un menor de edad, ¿vale? Pederasta es cuando ya hace el acto de la violación del contacto sexual. Esa es la diferencia. Uno puede tener en su fetiche, en su trastorno sexual, parafilia, como lo quieras llamar, en su mente, el tema de el gusto hacia los menores. Pederasta es cuando este gusto ya es ejecutado y lo convierte en una acción. Entonces, pedofilia es el gusto, es el fetiche. Pederasta es cuando ya ejecuta la acción del abuso sexual. ¿Sí? Esa es la diferencia entre pedofilia y pedófilo y pederasta. ¿Vale? Eso para que lo tengan en punto de clave. Ahora, contra una persona mayor, ahí tendríamos que ver también cómo ha sido el nivel de afectación de la víctima, siempre con una pesquisa en salud mental de género, ya sea por una idea de repente machista o de otra índole en el cual está ahí, dirigido a la orientación sexual, que también puede ser por un mismo tema de, qué sé yo, homofobia o misoginia, ¿me entienden? Algo de esta índole que también va marcada con la violencia de género, ¿no? Y ahí lo vemos contra la mujer, contra las personas discapacitadas, también por un tema así subyugado, ¿no? Violencia doméstica, en la cual también se ejecutan diversas pautas, comunitaria, en la escuela, el trabajo y de manera digital, de alguna otra índole. Si nosotros vamos a trabajar con ello, también tendríamos que tener en cuenta el aspecto legal, ya que esto también va a ser bien marcado a través de los antecedentes y otros puntos donde también tiene que haber una evidencia para ello. Si es que el paciente no declara, si es que la persona afectada no quiere seguir, por favor no se olviden de apagar su micro, por favor, ¿ya?
que hay una persona que lo tiene en on. Gracias. Entonces, si nosotros no tenemos también el sustento legal, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? No va a ser tanta el punto de apoyo en el cual podemos, ¿cómo se dice, no? Dar esta intervención adecuada. Para los que somos psicólogos, nosotros siempre tenemos que tener esta vía legal, médica, de apoyo, psicológica, en el cual hacemos un trabajo multidisciplinario para poder entender mejor la situación, ¿vale? Ahora, acá hay un punto muy importante y un poquito interesante. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la violencia, también vamos a ver, por ejemplo, en la pareja, una proyección, ¿no? Puede ser proyección de la pareja. Llega un momento de la relación en el cual no a todas las relaciones les pasa, pero donde las dos partes están súper estresadas, están con un montón de problemas y también pueden llegar a evocar realmente un poco más acerca de su personalidad. ¿A qué me refiero con ello? Si es bien que nosotros conocemos a alguien cuando nos enamoramos o cuando estamos conociéndole, ¿no? Pero llega un punto en el cual decimos, ¿no? ¿Qué ha cambiado de mi pareja? ¿Por qué ahora se comporta de diferente manera y es diferente a como era antes? Sí, o la típica frase, yo me enamoré de quien eras, no de quien eres ahora. Entonces, también ese insight es necesario para que ustedes se den cuenta de que a veces queremos que la gente cambie por todo porque pensamos que ahí se va a hacer la solución de los problemas, pero no necesariamente eso siempre va a ser así. A veces las personas les va a costar cambiar y por ende es muy importante tener un respaldo del acompañamiento psicológico. Es sumamente importante para nosotros que podamos tener este trabajo bien ejecutado. Y acá puede hacerse una proyección de la relación del rol de la pareja. ¿A qué me voy? Por ejemplo, tenemos a Paolo y a Lucía en este ejemplo. ¿Sí? Identificaciones proyectivas recíprocas. Por ejemplo, Pablo puede decir, no, Lucía es fuerte, es digna de confianza, es capaz de cuidar. Yo soy el débil, el necesitado, el temoroso de que me abandonen. Pero Lucía en su mente también puede ser lo mismo. Sí, de repente ella puede creer que él es el fuerte, que él es la figura de confianza y que ella es la débil y que está así deseante. Entonces, a veces nos quejamos y pensamos que la otra parte es lo que nosotros somos. Y es ahí cuando hay un desbalance, porque no sabemos bien cómo es la interacción conmigo, ¿no? Conmigo mismo, conmigo misma, en tanto una pareja. Y si ocurre acá la situación de decepción emocional inconsciente, ¿cómo es una decepción emocional inconsciente? Es cuando realmente tú crees que la otra parte no ha cumplido sus expectativas y te frustras. En ese momento de frustración, una persona puede hacer diversas cosas para qué sé yo, ¿no? Para poder afrontarlo. Y entre ellas, una demostración de fuerza es la dominación, el golpe, la violencia física, ¿vale? Entonces, ahí estamos conversando acerca de cómo vamos a trascender a ver un poco más allá de lo que ha ocurrido. En muchos casos sí ocurre una violencia de género, porque sí la hay. Hemos tenido ahora el caso este de Sofía Franco, por ejemplo. Yo, bueno, yo no me voy a opinar, no me voy a poner a opinar del tema, no me corresponde, pero también es una demostración que realmente existe la violencia y las personas no recurrimos a la ayuda necesaria. Si tú ves que tienes un problema con tu pareja y está ocurriendo situaciones en las cuales te sientes desvalorado, desvalorada, tú no buscas un tema para seguir atacando. Ahí nosotros estaríamos hablando de los jinetes del apocalipsis de la pareja. Lo pueden buscar con ese nombre, jinetes del apocalipsis, en la pareja de terapia sistémica. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos entrando al desprecio. Y el desprecio también puede ser por una marca de que si yo no te trato mal inconscientemente, yo estaría equivocado. Y ahí también se puede producir una ruptura por una proyección de querer tener un poder y un placer. Hay una diferencia entre ese tipo de violencia. Una cosa es que yo lo haga porque quiero ser más que tú y otra cosa es que yo te daño porque me gusta. Si nosotros refiriéramos al psicoanálisis tomando como perspectiva a Reich, Alexander Lowen, no tanto a Lacan, hablaríamos también de cómo el cuerpo, el psicoanálisis corporal, ha sido afectado en todos sus ejes vitales, ¿no? Porque ustedes saben que la violencia, a pesar de que puede ser psicológico, se puede clavar en alguna parte del cuerpo, como lo diría Adriana Schneik en su libro Gestalt en órganos, ¿no? Entonces se refiere también a que inconscientemente nuestro cuerpo se va a endurecer
como una coraza corporal, y eso va a ser una afectación de problemas de cambio. Bajo este postulado, ¿qué es lo que quiero decir? Yo me puedo enojar, puedo hacer sentir mal a alguien, puedo violentar a alguien, pero no necesariamente solamente va a estar en su psiquis, sino que también va a tener una afectación somática en la cual también tenemos que trabajar con la paciente o el paciente en una sesión individualizada al haber hecho nuestro plan de sesión para poder ejecutar cada eje de nuestras posturas que estamos viendo en nuestro diagnóstico psicológico. Si tú tienes problemas con tu pareja, realmente lo que tú tienes que hacer es darte la solución. Una pareja inmadura, ¿qué hace? Se sigue dañando y continúa por estar. ¿Qué hace una pareja madura? Este es el problema. Perfecto, vamos a darle una solución. Y si no podemos darle una solución, no es que te voy a violentar, es que me voy a dar el tiempo y el espacio necesario para pensar realmente si queremos seguir juntos, porque es una decisión que se toma de a dos. Y como ustedes verán, en el tema de la violencia contra la mujer, por ejemplo, hay este tema de te perdono, te sigo, te perdono, seguimos en lo mismo y no hay un punto de comparación. Y la persona puede quedarse también en un tema llamado el síndrome de Estocolmo, que es que se enamora del captor o de la captora, ¿no? Que le ha secuestrado y siente que ya es parte de su vida. Entonces, nosotros nos podemos acostumbrar a un punto de dolor en el cual creemos que merecemos ese dolor, porque hay personas que te han hecho creer que mereces que no te quieran, que mereces buscar a cualquier otra persona para que tú estés feliz, pero no a ti mismo, no a ti misma. ¿Me entienden a lo que voy? Entonces tenemos que también ver cuál es el esquema mental de la víctima y darle ese apoyo en soporte familiar, dando una psicoeducación a toda la familia de qué cosas puede hacer cada uno. Porque muchos se dicen, ya, le vamos a decir a la familia, pero tienes que decirle exactamente qué hacer y darle una lista de pasos, de consejos o puntos de los que ellos hablen entre ellos, de cosas que entre familia puedan apoyar y dar sostén a la víctima. De no ser así, la probabilidad de recuperación va a ser más baja. Entonces lo que queremos es esto, ¿no? Uno tiene el amor que cree merecer. Y como uno tiene el amor que cree merecer, uno sufre porque cree que lo merece. El dolor es necesario y el sufrimiento es opcional, como diría Buda. Entonces tenemos que estar bien, ¿cómo decirlo?, ¿no? Instaurados de que el autoestima va a ser una fuente importante de nutrición con el amor. Una técnica sistémica en familia que ustedes pueden trabajar si ustedes conocen un amigo, una amiga o están haciendo un caso, es darles este ejemplo, ¿no? Decirles palabras de amor. Todos se reúnen y dicen, ¿sabes qué? Yo te apoyo de esta manera. Y que escuche a cada uno de ellos. Eso lo que va a hacer es una imagen de recuperación. La imagen de recuperación nos puede dar un efecto en el cual la persona, pese a que esté triste, desfogue, llore, y no está mal que llore. Está súper bien que llore. Pero al punto de yo lloro, pero también me estoy dando cuenta de estas cosas de mí. ¿Sí? Entonces tenemos que también precisar eso muy, muy en cuenta. Ahora, un tema interesante que vemos en la violencia, que ocurre, por ejemplo, en la violencia psicológica, la violencia verbal entre papá y mamá, es la tercerización con el niño. A este punto le vamos a llamar triangulación. Acá es cuando papá y mamá se odian entre sí, tienen una pésima relación, hay una violencia verbal, psicológica entre ellos o entre uno de ellos sobre el otro. Entonces la triangulación es que ponen al hijo al medio y utilizan al hijo para estar en el medio de la situación, no contaminarlo como tal, porque eso ya se llama síndrome de alienación parental, SAP, que es cuando la madre o el padre hace que el niño crea lo peor del otro. Pero en este caso de triangulación, a diferencia de síndrome de alienación parental, lo que va a ocurrir es que el papá le dice al niño, no, dile a tu mamá esto, dile a tu papá que yo lo escuché, tal. Entonces lo pueden utilizar como un mensajero y esto se define como un doble mensaje, porque el niño ya no sabe si realmente está ahí ejecutando un punto de mensajero o si él tiene la culpa o ella tiene la culpa de lo que ha pasado, porque realmente el hijo es la unión de los dos. Entonces, a nivel simbólico, estaría sufriendo el menor al ver estos problemas que tienen entre la misma pareja. Cuando nosotros vemos eso, también puede haber un tema luego
de coalición, ¿no? De que el niño se solidarice con una de las partes, ¿no? Que ya está con este síndrome de alienación parental y dos personas de la familia se unen para atacar al otro. Me dejo entender. Y eso ya evoluciona en la coalición, cuando dos integrantes o más se unen para atacar y dañar a otra persona. Y eso también puede hacerse un tema de violencia de familia. Lo que nosotros trabajamos acá es ver realmente el origen de por qué la estructura de familiar está tan débil. ¿Por qué realmente nos peleamos? Nos peleamos porque ocurrió esto, nos peleamos por qué motivo, qué punto nos ayudó a poder integrar las causas, ¿no? Del porqué real. Si no tenemos las causas del porqué real, la familia actúa como actúa, estamos trabajando sobre una base superficial, sobre un iceberg. Entonces no tiene correlación nada de lo que vamos a hacer. Si yo no sé el verdadero sentido de tu sufrimiento, yo no te voy a decir cómo mejorar. Si yo no sé cuál es el verdadero dolor detrás de tu desfogue emocional y tú no me lo dices, y la típica frase es, pero tú eres psicólogo, tú eres psicóloga, dímelo tú. Nosotros no estamos para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Nosotros guiamos, somos un aporte y un apoyo, nada más. Pero, ¿qué quiero llegar yo en esta conclusión? Que no podemos defraudarnos tampoco de las personas. Si tú eres víctima de violencia o trabajas con personas que son víctimas de violencia, tenemos que hacer una reinserción de la autoestima y una reinserción de la autonomía familiar. Si no abocamos a un punto de intervención con la familia, va a ser más difícil. Es ahí donde nosotros tenemos la interacción del diagnóstico, un examen mental. En este examen mental, donde nosotros tenemos que ver cómo está orientada la persona y ahí el nivel de afectación en la cual la persona se siente. Si es que la familia, yo por ejemplo les cuento un caso que he tenido la semana pasada, que venía una madre que me decía que estaba mal, que su esposo la había engañado y que su mamá de ella le dijo, pero tú eres una tal por cual y mereces que te pase eso, vuelve con tu esposo ya para que no nos hagas pasar vergüenza. A la hora de hablar con la mamá de esta señora, le pregunto, ¿no? ¿Usted qué piensa de su hija? Que es una tal y por cual y tal y tal y tal, ¿ok? ¿Y qué cosas buenas tiene su hija? No, no tiene nada bueno. O sea, me está diciendo que el esposo que le engañó, que usted le está diciendo que regrese con él para que las apariencias la guarden, y que su hija que le da dinero, mensualidad, o que le da el apoyo, que le ayuda a cocinar, no tiene nada bueno. No, pero es que ella lo tiene que hacer y tal, pero le digo, si a usted, su madre, le dijera que no tiene nada bueno, ¿cómo se sentiría? No, pero mi mamá no me decía casi mucho esas cosas, por tal. ¿Y a usted le gustaba que su madre no le dijera nada de eso? No, lo odiaba. ¿Y por qué lo hace con su hija? Pero ella lo necesita, entonces se ha dado cuenta que usted se ha vuelto como su madre. Entonces, eso se llama identificación con el agresor, ¿ya? Para nosotros en psicoterapia esto se llama identificación con el agresor, cuando nos volvemos esa persona que no queríamos ser, que juzgamos tanto y decimos, rayos, me parezco un poco a esta persona. Entonces, cuando el agresor, en este caso, o la familia que está dando un punto de agresión a la víctima, no puede ver ello, va a seguir en una neurosis, en una inmadurez y va a seguir atacando y atacando, atacando porque cree que está haciendo lo correcto. Y a veces los seres humanos hacemos ello. Nosotros en un protocolo de intervención de familia siempre vemos las creencias familiares, los mitos y ritos familiares para que podamos tener eh, una perspectiva de qué es lo que la familia cree de lo que ha pasado. Porque muchas familias pueden decir, yo te apoyo, y muchas familias pueden decir, se merece lo que le pasó, yo no me interesa, yo no hablo con él, no hablo con ella, no es mi problema. Entonces se dan cuenta que si nosotros no tenemos este punto de análisis, ¿cómo vamos a poder corroborar todo? No, no se podría, quedaría en el aire y no sería objetivo y no sería criterioso. A eso es lo que yo voy. ¿Sí? Sigamos. Ahora, vamos a ver el tema de un proceso de terapia. Entonces, ¿cómo sería un tema del proceso de terapia para los que están como psicólogos, ¿no? Un segundito, por favor.
Bien, ¿cómo podríamos entonces? Primero vamos a ver la evocación del caso y la planificación de las sesiones de las terapias. Si yo no planifico lo que voy a hacer con un metaanálisis, y un metaanálisis también refiere al punto médico, porque es una palabra más utilizada en la medicina de la corroboración, de cómo está la violencia, la afectación y el sufrimiento del paciente, ¿cómo yo podría mejorar estas circunstancias? Sería un poco más difícil, ¿no? Bien, entonces, luego de hacer esto, nosotros podemos ver la afectación del caso. Siempre en un informe psicológico tiene que haber un nivel de afectación, ya sea para un punto jurídico o un punto legal. Si es que ustedes no colocan esto, es como si lo que estuvieran escribiendo no tuviera valor. Porque, ¿cómo yo no voy a poner cómo ha sido afectada la persona en el pre-test y luego en el post-test? No, yo como juez, por ejemplo, ¿no? Les hablo de, bueno, tengo, toda mi familia está llena de abogados, por eso les puedo hablar de ese punto. Y comenzamos por mis padres. O sea, ¿cómo yo no voy a saber cómo ha sido afectada en principio y luego al final? O sea, no tendría lógica. ¿Me entienden? Entonces, estos puntos son tan importantes de poner para que ustedes lo puedan orientar y dar una mirada. Y ya con eso puedo iniciar las sesiones, ya sea a nivel presencial o un nivel de teleorientación, ¿no? A nivel sincrónico o asincrónico, como se trabaja ahora en psicología. ¿Sí? La intervención de cada familiar afectado depende de la casuística, porque es cierto, yo voy a trabajar con la persona víctima. Ahora, ¿cómo va mi planificación a nivel familiar? Los reúno en una sesión y distribuyo. Ustedes, a través de la afectación de la víctima, ¿no? Ya sea de la mamá, por ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes? Yo me siento mal, yo me siento que nadie me quiere, yo me siento que a mí me puede pasar lo mismo. Entonces ahí tienes el backup, ¿no? De lo que está haciendo la familia, cómo es su sentir de la familia. Pero si tú no sabes cómo se siente tu familia, ¿cómo tú también vas a poder interactuar? O sea, no tendría lógica. Y este speech o diálogo socrático que puedas tener, como lo quieras llamar tú, te va a dar esa base importante para decir, perfecto, ya vi que de toda la familia a que le afectó más tal vez fue el hijo, fue al tío que vive ahí y a la abuela, de los 8 que viven ahí. Entonces yo voy a planificar y voy a separar por segmentos quiénes son los que también necesitan psicoterapia individual para también dar un apoyo. Y esto también ver quién es el coterapeuta, el punto de ayuda que nos va a dar este balance en poder dar este apoyo a la víctima. ¿Ya? Entonces, este es el análisis de la problemática y definir mi meta. ¿Mi meta qué es? Bueno, bajo la causal de la paciente en que ha recibido, qué sé yo, intento de violación, agresión física y lo demás, yo quiero que mi meta, tras ver el diagnóstico con una personalidad y todo lo que tú quieras, mi meta es una reinserción en la cual pueda ejecutar un tipo de trabajo y pueda estar más tranquila porque presenta evidencia de estrés postraumático y necesitamos también ver ello porque están pasando por un problema económico y ella también se quiere superar. ¿En cuántas sesiones lo vas a hacer? Lo defines en tus indicadores, lo defines en tu seguimiento, lo defines también si necesita una derivación a través del SEM, a través de ayuda social, a través de la posta, a través de salud, a través de forense, dependiendo cómo ha sido el caso. ¿Me entiendes? Entonces, tú planificando todo eso, ya tienes tu eje clave. No planificas, no sabes con qué otros integrantes de la familia vas a trabajar a nivel individual, está mal hecho. Porque no hay nada que sostenga todo lo que hiciste. Y esto lo puedes poner también en un informe clínico o un informe sistémico familiar. Evidencias de intervención. Para ver ello, como te digo, tengo que ver la corroboración de tu planificación. ¿Qué corrobora a lo que tú me estás... Doctor Héctor Pajares, dígame usted, ¿por qué me ha dicho que tenemos que también hacer sesión con la tía, con la hermana y con el hijo? Si la afectada es la madre, por tal y tal y tal y tal punto. Entonces, yo de esa manera puedo también corroborar de que mi planificación a nivel familiar me va a ayudar, porque estoy haciendo un trabajo multidisciplinario. Y tengo ahí también un diagnóstico familiar, ya sea ejecutado por un genograma, por un muñeco sistémico, por un familiograma, por un punto de epigenesis, como tú lo quieras llamar con la técnica que lo desees realizar, pero que te dé un diagnóstico familiar, evaluando si la familia es desligada, es aglutinal, lo que hemos explicado al principio. También evidenciando, y en un punto del informe puedes poner diagnóstico familiar. La familia presenta antecedentes de la familia, y eso lo tienes que hacer en menos de 10 líneas, de preferencia 6 líneas a 5 líneas pequeñas, con cosas muy concretas. Mucha información no lo leen. Y el juez tampoco lo va a leer mucho. Es más, te va a pedir que vayas y lo leas y lo expliques.
porque es mucha causal, ¿me entiendes? Entonces, acá es lo que yo estoy viendo, la distribución de los problemas. Si yo tengo eso, ya lo puedo poner en mi informe y con esto puedo hacer mi trabajo multidisciplinario. Entonces, para ir acabando, cuando yo me tomo en cuenta toda esta distribución de casos, lo que yo quiero darles a entender el día de hoy, chicos y chicas, es la necesidad de la persona en poder ser rescatada también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos usos de poder ser rescatado, rescatada? Pero de la familia, no, la familia es un apoyo de sí mismo, de sí misma. Lo que tenemos que trabajar también acá es el empoderamiento de la concepción de la soledad. Si tú no trabajas soledad con la persona víctima, porque ese es un punto importante que lo tienes que trabajar en una segunda o tercera sesión, ¿qué es lo que va a ocurrir? No va a haber un tema tan base porque ya tienes el diagnóstico, estás trabajando soledad, estás trabajando con autoestima y estás trabajando con familia. Y eso también va a depender de cómo ha sido tu planificación. Yo estoy hablando en base a una planificación que yo estoy haciendo. Planificación. Por favor, no se olviden de poner en mute a la persona que ha entrado. ¿Sí? Muchísimas gracias. Entonces, a eso es lo que yo me voy. Sin la planificación exacta, no vas a poder entenderlo. Por eso les decía, la persona cree que merece sufrir, porque a veces nos implantan la idea con diferentes sucesiones de casos de niño o de niña que no merecemos ser felices porque nos hemos equivocado en algo, porque ya estamos viejos, porque no lo hicimos en su tiempo o nos paramos comparando con cualquier persona que hace que tú te sientas mal. ¿Es normal esto? Sí. ¿A quién no le ha pasado algo así? ¿Quién no se ha comparado con otra persona? Todo el mundo en algún momento de su vida lo ha hecho. Y si no, con tu propia familia. Miedo a que te pase algo, miedo a ser derrotado, miedo a no casarte, miedo a no tener hijos, miedo a decepcionarte a ti mismo, a ti misma, lo cual hace que luego te puedas fijar también en una persona que te trate mal, pero te dé todas esas ventajas que tú querías. Entonces, la configuración es diagnóstico en principio, planificación de sesiones y trabajo familiar viendo, como les dije, ¿no? Ya sea desde un punto de vista de un diálogo socrático u otra causal o técnica que tú puedas desarrollar, ¿sí? Para que puedas tener una intervención mucho más acorde al tema. Si es que tú no lo haces, no corroboras nada. Y como les digo, acá es la presentación de evidencias de tu trabajo. Por eso les decía, ustedes tienen lo que creen merecer. Y como tú tienes lo que crees merecer, sufres porque crees que tienes que sufrir. La pregunta sería, ¿qué es lo que te ha llevado a pensar así en tu vida? Y eso lo trabajamos con el paciente y a la familia, qué creencias del paciente ha hecho, qué creencias familiares ha hecho que, que la persona se vuelva así, de quién lo ha escuchado, cómo mamá, cómo papá le va a ayudar, ¿me entiendes? Entonces, eso es súper, súper importante para nosotros a tener en cuenta. De no tenerlo en cuenta, la intervención está mal hecha. Muchos dicen que los psicólogos somos muy desordenados y que no hacemos una planificación. No todos son así, obviamente, pero siempre es bueno identificar qué sesión por sesión va a ayudarte a ti a poder tener un mejor punto de apoyo. A la par, también quería invitarlos. Hoy día tenemos un sorteo a las 8:30, ¿sí? Para una beca con nuestra empresa. Les voy a dejar el link por si desean participar. Sí, pueden inscribirse todavía, es a las 8:30, ¿ya? Ahí les dejo el link. O pueden visitarnos en nuestro fanpage Grupo Atma. Y también no se olviden de seguir a SEDEC, que gracias a SEDEC tenemos también este tipo de conferencias libres y próximamente con diferentes cursos que igual les han mandado el link para que ustedes ingresen. Entonces, conclusión final del día de hoy. Para el apoyo en violencia, trabajar otra vez diagnóstico, planificación e intervención familiar. Si se te escapa uno de esos, no puede ser corroborativo. ¿Vale? Bien, antes de terminar, igual quería saber si tienen alguna pregunta o duda ya para terminar el tema del día de hoy. Si no, no hay ningún problema. Lo importante es que igual ustedes se queden con este punto de aprendizaje, en lo que ustedes necesiten aprender, y igual se colgarán más puntos, sesiones, charlas libres que van a tener ahora en SEDEC. ¿Vale?
Para el tema de certificado o otras causales también lo pueden tener ahí en el link que lo ha mandado Ronald. ¿Sí? Bien, chicos y chicas, entonces esto es todo por el día de hoy, ya que no hay ninguna pregunta por ahora. Les agradecemos su tiempo y espacio. Igual les he mandado el link por si quieren participar en el sorteo y Ronald les ha mandado el link para ver todo lo demás en el tema de la certificación y que puedan ingresar a SEDEC en Facebook para que puedan ver todo lo demás. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias Ronald y a todos ustedes. Ya nos estaremos viendo para otra ocasión y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, psicólogo. De todas formas, agradecer a todos los participantes. Asimismo, si solicitan su certificado, pueden ingresar al enlace que se les ha dejado en el chat del grupo de WhatsApp para que puedan ahí solicitar el certificado correspondiente a la conferencia del día de hoy. Agradecer a todos los participantes y asimismo a usted, psicólogo, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Asimismo, puedan inscribirse. Acá hay un formulario para que puedan inscribirse en alguno de los cursos que se van a abrir, se van a aperturar en los próximos meses. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche.